24 horas a la hora. Tras 15 años de estudios a pacientes con cáncer de piel que fueron sometidos a tratamientos con una vacuna creada en Chile, se evidenció que quienes padecen esta enfermedad lograron extender su vida por hasta 36 meses. ¿En qué consiste esta inmunoterapia oncológica? Para hablar sobre este tema vamos a profundizar. Estamos con el doctor Flavio Salazar, profesor de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, Josefa. Muchas Tremenda gracias. noticia la que nos tiene por contar. ¿Cómo funciona esta vacuna? ¿Hace cuánto tiempo inician estos estudios para poder hoy día decir que hay una sobrevida de 36 meses? Bueno, esta es una iniciativa que empezamos a estudiar el año 2001, 2002 aproximadamente. Este estudio que hoy día aparece publicado en una revista internacional que se llama Vaccines corresponde a pacientes tratados entre el 2004 y el 2008. Son 110 pacientes que se trataron durante un periodo determinado y que luego se han seguido en el tiempo, y el día de hoy, después de 15 años de seguimiento, establecemos las tasas de sobrevida, que en general, como usted decía, hay un 36% de pacientes que sobreviven más de 36 meses y un 25%, 27% que ha sobrevivido más de 5 años, lo que para pacientes con melanoma avanzado es un resultado muy interesante. Ya, melanoma y carcinoma. Yo creo que vamos a tener que hacer un poquito de teoría aquí justamente para entender. Cuando hablamos de melanoma estamos hablando del tipo de cáncer de piel más agresivo y más mortal, ¿no? Por supuesto, el cáncer de piel es el cáncer más común en el mundo, pero el melanoma es uno de los cánceres de piel, es una alteración de una célula que se llaman los melanocitos. Los melanocitos son las células que producen la pigmentación y que hacen que nosotros nos bronceemos en el verano. Bueno, cuando se malignizan generan tumores que son altamente agresivos y que pueden metastizar en diferentes órganos, se pueden ir al pulmón, a la piel o a otro órgano interno, y es bastante difícil de tratar. El melanoma no tenía, cuando nosotros empezamos no habían tratamientos que fueran efectivos. Hoy día han pasado 20 años y la inmunoterapia es mucho más común y existen tratamientos para el melanoma que prolongan la vida. Pero cuando nosotros fuimos pioneros en ese momento, no existían, y por lo tanto por eso estamos muy contentos de que esa iniciativa haya salvado vidas. Doctor, ¿y cómo funciona esta vacuna? Porque yo... Me parece a mí que la mayoría de las personas tendemos a pensar que las vacunas son preventivas, ¿no? Es la cultura que tenemos sobre vacunas, para evitar que las enfermedades sean muy complicadas, lo aprendimos con el COVID, ¿no? Evitar que sea mortal. ¿Cómo funciona en el caso del cáncer? Porque acá esto es parte del tratamiento mismo, hay personas que ya están en tratamiento. Sí, lo que pasa es que, como te dice, las vacunas fueron inventadas en su origen para prevenir enfermedades. Claro. Se toman, qué sé yo, proteínas o moléculas del virus, la bacteria, y se inyectan en los pacientes para generar defensas que nos protejan contra una posible infección. En el caso del cáncer, no, las vacunas son terapéuticas, quiere decir que se utilizan en pacientes que ya están con la enfermedad y lo que intentan es generar una respuesta inmunológica contra las células tumorales. La nuestra, que iniciamos hace mucho tiempo, consiste en sacarle sangre a los pacientes, los glóbulos blancos donde está el sistema inmune, se educa en un laboratorio con diferentes factores y luego se reinyectan en el paciente en 4 dosis, generando una respuesta que pueda reconocer y destruir los tumores. Ya, o sea, le voy a preguntar al tiro, o sea, para cada paciente una vacuna distinta. Exacto, son vacunas personalizadas, son tratamientos personalizados que se hacen utilizando las propias defensas del propio organismo. Hoy día estamos desarrollando, a partir de esas investigaciones, nuevas vacunas que son más generales, que en el fondo no son personalizadas, sino que pueden ser para varios pacientes. Pero esas todavía están en periodos de prueba mucho más temprana. Esta otra, como le decía, es una cuestión más histórica. Y estas vacunas, doctor, bueno, se ha hablado mucho de por qué hasta alturas de la vida no hay una cura contra el cáncer, no hay en el fondo un tratamiento que pueda generar más sobrevida, incluso salvar vidas, ¿no?, en el mundo. ¿Esta es la primera vacuna? ¿Hay más vacunas de tipo tratamiento oncológico? Sí, bueno, primero, el cáncer es una enfermedad bien compleja y tiene muchos tipos de cáncer con muchos diferentes tipos de tratamiento, por lo tanto no es que no existan tratamientos, existen tratamientos bastante exitosos. Hemos tenido casos que han sido mediáticos también de personas que han sufrido cáncer de mama, etcétera, y después se han mejorado. Puede pasar, existen tratamientos, pero en general los cánceres avanzados, cuando son metastásicos, cuando generan tumores que están en órganos internos, son muy difíciles de tratar con los tratamientos tradicionales. Y por eso se desarrollaron las inmunoterapias,
terapias que empezaron más o menos en la época que nosotros empezamos en el mundo. Hoy día existen otros investigadores en Estados Unidos, en Inglaterra, las grandes farmacéuticas, que están desarrollando vacunas de RNA, que son parecidas a las vacunas que se utilizaron contra el COVID, ¿no es cierto?, para generar respuesta inmune contra el cáncer. Nosotros tenemos vacunas distintas que se generan a través de la sangre o las células de los propios pacientes. Pero todas esas alternativas yo creo que se han ido imponiendo. ¿Por qué? Porque no generan efectos adversos como otras terapias. Entonces, son mucho más inocuas cuando uno las utiliza. Ahora, esta vacuna de la que usted habla, bueno, es un tremendo avance que ustedes fueron viendo caso a caso, las historias de los pacientes. Yo creo que también sería súper elocuente y demostrativo poder hablar acerca de las experiencias de éxito. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué nivel de cáncer tenían? ¿Qué tan, digamos, cerca de no sobrevivir estaban? Claro. Bueno, hay varios testimonios que nosotros recopilamos durante el último tiempo cuando hicimos este estudio para no solamente tener un número de años que sobreviven, porque eso lo podemos hacer sin contactar a los pacientes. Claro. Nosotros vamos al registro civil y sabemos si están vivos o están muertos, y a través de esos números nosotros establecemos los datos de los papers, pero luego nosotros contactamos a estos pacientes para saber su experiencia personal, y hay historias muy bonitas, muy emocionantes, sobre todo para nosotros quienes trabajamos en esto, todo el equipo de médicos, ¿no es cierto?, de científicos, muy emocionante porque personas que tenían hijos pequeños, pudieron sobrevivir, los pudieron ver, personas que estaban desahuciadas, que se mejoraron. O sea, hay muchos casos que son bien dramáticos y que yo creo que se van a ir conociendo porque hay interés de poder también demostrar que estas iniciativas que a veces muchas veces somos escépticos, generan impacto directo en las personas, y por eso creo que es importante justamente este trabajo que hicimos de recopilación de largo plazo de estos datos. Doctor, y a propósito también de teoría, ¿no? Tratar de entender cómo funciona el cáncer. Sabemos que en los niveles 3, 4 es mucho más complicado. ¿Es ahí donde aplican la vacuna? Exacto. ¿Por qué no antes, por ejemplo? Bueno, porque cuando el cáncer es más temprano, primero la cirugía casi cura la mayoría de esos cánceres, porque sobre todo el melanoma, pero otros cánceres también, cuando son detectados a tiempo, por eso cuando le dicen, no, se detectó a tiempo, la cirugía los puede curar y una quimioterapia acotada se mejora. Entonces, como que no fuese necesario eso. Los pacientes que lamentablemente tienen un cáncer más avanzado, las tecnologías también son más diversas, y para algunos tumores la quimioterapia funciona súper bien, por ejemplo, en los cánceres de sangre, linfomas, leucemia, muy bien, en leucemias infantiles, pero hay otros tumores sólidos, no sé, por el cáncer melanoma, el cáncer de colon, el vesícula, donde es mucho más difícil, y por eso se desarrollan tratamientos inmunológicos que yo creo que van a formar parte de un arsenal diverso. Van a haber muchas tecnologías y cada caso va a ser tratado de una forma bien personalizada. Doctor, ahora yo me imagino también que muchas personas que hoy día padecen cáncer de piel o tienen algún familiar, amigo cercano que esté pasando por esto, se preguntará cómo se accede a esto. Y pasa que las vacunas normalmente uno dice, bueno, acá está la cura, acá está la posibilidad, pero mire, todo un proceso para poder hacerlo más cercano a la población, poder acceder a ella. Bueno, eso es una realidad, y nosotros por eso estamos contando un trabajo que ya lleva 20 años de realizarse, ¿no es cierto? Nosotros confiamos desde el principio, pero para poder tener evidencia hay que acumular una serie de datos. Entonces, además de ver los datos de sobrevida, nosotros hacemos estudios con estos pacientes de qué tipo de cáncer tenían, dónde tenían los tumores, qué edad tenían, si eran hombres, mujeres, si eran jóvenes o viejos, etcétera, para poder establecer criterios que nos permitan predecir en el futuro qué pacientes podríamos tratar mejor. Hoy día esta terapia está siendo utilizada en algunos pacientes muy específicamente cuando los oncólogos ven que no existen alternativas terapéuticas, y del punto de vista de los estudios clínicos hoy día estamos trabajando fuertemente para generar estos estudios en Brasil, porque se requiere un número mayor de pacientes y una inversión importante para poder hacer los estudios regulatorios requeridos. Entonces todavía faltan estudios, pero yo creo que los resultados avalan de que esta tecnología en el mediano y largo plazo va a poder estar al alcance de una mayor cantidad de personas. Ya, pero hoy día, para ser súper concretos, hoy día están en fase de estudio y de experimental, o sea, en definitiva todavía no es... ¿Cómo un doctor, por ejemplo, decide aplicar este tipo de tratamiento a un paciente oncológico? Bueno, los oncólogos conocen las dificultades y digamos,
las gravedades de las diferentes enfermedades y los tratamientos que están disponibles. Entonces, a medida que aparecen tratamientos que están disponibles y se transforman en el gold estándar, entonces el médico utiliza esos tratamientos. Pero llega un momento donde no existen otras alternativas. Y es ahí donde el médico decide en forma, digamos, con su experiencia profesional, qué tratamientos pueden ser ¿cómo se llama? Sujeto a estudios clínicos o tratamientos experimentales. Pero exactamente, eso es bien importante. O sea, hoy día los pacientes que acceden a esto todavía son parte de los pacientes de la fase experimental. En general, en el sí, fondo, claro. son pacientes a los que se le ofrece ser parte de esta etapa de estudio clínico. Exacto. Todavía. No es algo a lo que se puede acceder no está en la farmacia. No, y no está cubierta tampoco por la seguridad nacional. O sea, en el fondo, lo que estamos buscando hoy día con estos casos es generar una mayor, digamos, interés en seguir explorando, porque ahora es un tema más bien de financiamiento y un tema de tiempo, porque los resultados científicos están. Por lo tanto, si lográsemos tener el apoyo suficiente desde el punto de vista financiero, ya sea de fondos privados o públicos, podríamos avanzar a que esta terapia estuviese disponible para los pacientes. Pero nosotros creemos realmente que los pacientes tienen que estar informados. Por eso nosotros les explicamos, y en este caso agradecemos la oportunidad de las posibilidades que existen, porque cuando uno se encuentra en una situación de ese tipo y que te digan que no hay ninguna alternativa es algo que es muy complejo. ¿Y cómo fue hace 15 años atrás cuando empiezan con todo esto, doctor? ¿Cómo es para los investigadores convencer a pacientes de ser parte de una apuesta? Si finalmente eso es, estamos explorando, mira, ¿sabes qué? Estamos investigando esto, tú podrías ser parte. Me imagino que, lo leía también en los testimonios, que hay muchos que decían, no me quedaba otra que apostar, ¿no? Exacto, es una decisión personal que toman los pacientes cuando uno le pone toda la evidencia que existe respecto a sus posibilidades. Tiene que haber mucha transparencia y honestidad en esto. O sea, uno generalmente transmite al paciente las alternativas vigentes, pero luego si llega un momento en que no existen, uno le explica incluso las limitaciones y riesgos que podrían tener. Los riesgos hoy día son cada vez menores, por lo menos en nuestra terapia, porque hemos tratado más de 300 pacientes de diverso cáncer. Pero asegurar que este tratamiento va a curar a un paciente específico, eso no lo podemos hacer. No. Es estadístico. Entonces, algunos se van a mejorar o no. Es una posibilidad. Y sobre la trayectoria, en el fondo, que les tocó evidenciar a propósito, digamos, de los distintos pacientes. ¿Hay alguna diferencia entre cómo reaccionan hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes? Sí, lo que nosotros hemos visto es que por lo menos con nuestra terapia, los pacientes que generan respuesta inmunológica detectable, después que los vacunamos nosotros hacemos un ensayo para ver si desarrollan respuesta inmune y eso se traduce en le inoculamos los antígenos y genera una induración y una inflamación local que se detecta y se mide. Sí. Los que tienen esa generalmente son los que sobreviven más, ese es un criterio. El otro es que los pacientes que, por ejemplo, tienen tumores metastásicos en la piel o en el pulmón y no en otros órganos, tienen muchas más posibilidades que los que tienen, por ejemplo, metástasis en el hígado, metástasis en el riñón, etc. Son elementos que están asociados. Y también elementos de la respuesta inmune que son más complejos, que son marcadores que están en la sangre, que son positivos para algunos pacientes y para otros no, pero eso nos va permitiendo como ir diseñando estrategias que vayan siendo cada vez enfocadas en un grupo más específico de pacientes. Y voy a ir más allá, doctor. ¿Es posible, eventualmente, como aquí tenemos un tratamiento, hablábamos en comerciales, ¿no?, sobre vacunas que son preventivas, por ejemplo, el cáncer cervicouterino? ¿Podría existir alguna vez una vacuna contra el cáncer de piel que además tiene causas súper inexactas, que varía? Sabemos que en el fondo hay, no sé, la exposición a la radiación ultravioleta es determinante, pero también puede ser una cosa, no sé, genética. Sí, lo que pasa es que si lo vemos así fríamente, el cáncer, a pesar de que es muy común para nosotros, ¿no es cierto?, y a medida que uno también va envejeciendo, como que escucha más casos de gente con cáncer, igual es una enfermedad poco frecuente estadísticamente. Entonces, no es una estrategia pública el vacunar a todo el mundo porque son unos pocos los que van a tener cáncer. Es mucho más fácil prevenir y hay elementos de prevención que todos podemos tomar. Sí. La alimentación, el ejercicio, el uso de bloqueadores, no exponer a los niños al sol, tiene mucho más efecto preventivo que usar una vacuna, ¿no es cierto?, que en el fondo es algo mucho más específico que en el caso de cáncer debiese ser utilizado en pacientes de riesgo, no en la población en general. Es que ese es el tema. ¿Quiénes estamos en riesgo? Todos, a la larga, ¿no? Hay algunos que están, en algunos cánceres están más
en riesgo que otro. Entonces, por ejemplo, en el cáncer cervicuterino, que se utiliza una vacuna preventiva, tiene que ver con niñas y niños antes de que inicien su actividad sexual. Claro. Porque después ya el virus, el papiloma humano, ya se transfiere y las posibilidades de que tenga cáncer ya van a estar ahí. Posibilidades, no necesariamente Exacto. lo va a tener. En el caso de cualquier otro cáncer, es una suma de factores. O sea, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, si es obeso o no es obeso, si toma mucho sol o no toma sol, etcétera. Entonces, que lo hacen más proclive lo hace muy ya. claro. Si fuma o no fuma. Entonces hay elementos que son mucho más... Dejar de fumar tiene un efecto mucho más importante que vacunarse, por ejemplo, contra el cáncer. Perfecto. Ahora, bueno, un tremendo hallazgo, un tremendo paso adelante que están dando desde la ciencia en Chile. ¿Qué es lo que viene ahora? Usted me hablaba de poder masificar aún más todo esto. En definitiva, sí, poder sumar personas. Y para que quede también súper claro, no es que los pacientes puedan ir a buscarlo a usted y decir, yo quiero ser objeto de estudio también en el fondo. No, no es así. No funciona así porque los estudios se establecen criterios de inclusión y exclusión y se establecen primero aprobaciones que tienen que venir desde los comités de ética del Instituto de Salud Pública para realizar estos estudios y nosotros tenemos que irnos como adaptando a las reglamentaciones existentes. Por lo tanto, hoy día lo que estamos principalmente buscando es el diseño de estudios en cáncer, por ejemplo, de colon, con apoyo de instituciones grandes como el Hospital Einstein en Sao Paulo y ojalá conseguir apoyo financiero tanto del Estado como de particulares para poder generar un proyecto más grande que incluya muchos más pacientes. O sea, hoy día nosotros creemos que un estudio fase 3 pudiésemos tratar 300 pacientes, pero eso tiene un costo alto desde el punto de vista de la inversión, entonces estamos buscando la forma de poder financiar esto. Pero lo otro es la perseverancia y eso lo quiero destacar. Tener 20 años, nosotros hemos estado 20 años trabajando con esto día a día con mucha alegría porque nosotros sabíamos desde antes que un paciente que estaba enfermo se había mejorado. Ahora lo que estamos haciendo es científicamente ponerlos a todos y entregárselo a la opinión pública y a la opinión, ¿no es cierto?, de nuestros pares científicos. No, un tremendo avance y desde ya las felicitaciones, humildemente lo digo, de haber perseverado tanto y llegar a estos resultados que hoy día pueden ser una luz de esperanza para quienes hoy día lo están pasando tan mal en las fases más graves del cáncer de piel. Así que, bueno, es de esperar que sigan avanzando también las exploraciones científicas del país al mundo. Flavio Salazar, profesor de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, gracias por estar esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien. Adiós. Bien, ya a esta hora de la mañana. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más.